Como un mosaico de casi 2000 años revela que Jesús era adorado como Dios en pleno Imperio Romano antes de Constantino. Este hallazgo en Israel derrumba todo lo que muchos creían sobre Roma y sobre el cristianismo primitivo. La prueba irrefutable de que la divinidad de Cristo no nació con Constantino. No te muevas. Imagina una prisión de máxima seguridad en Israel que por décadas solo fue conocida por albergar criminales. Nadie sospechaba que bajo sus celdas yacía un secreto milenario, hasta que unas obras de construcción lo sacaron a la luz en 2005. But behind me there is a beautiful mosaic from the Roman period. We can date the mosaic for the 3rd century CE, about 100 years before Christianity became official. People can say that this building is a church. We call it a prayer hall. Estamos en Megido, un lugar cuyo nombre en hebreo, Armagedón, indica lo que, según la Biblia, será el lugar en donde se librará la batalla final apocalíptica entre Jesús y el Anticristo. Irónicamente, aquí se descubrió algo asombroso a inicios de los 2000. Un extenso mosaico de 54 metros cuadrados en el piso de una antigua sala de culto cristiano. Este mosaico, sorprendentemente bien conservado, había permanecido oculto bajo tierra durante siglos, protegido por escombros colocados a propósito por manos anónimas hace mucho tiempo. Originalmente, las autoridades planeaban ampliar la cárcel de Megido, pero el hallazgo fue tan importante que las obras se detuvieron de inmediato. De hecho, se decidió cerrar la prisión y reubicar a todos los reos que estaban allí para preservar el sitio histórico por la importancia del hallazgo. Algunos dicen que después de los rollos del Mar Muerto, este es el hallazgo más importante en la historia de la cristiandad. ¿Te lo imaginas? Un grupo de cristianos reuniéndose en secreto en medio de lo que en su tiempo fue un campamento militar romano, porque eso es lo que había en ese lugar, en ese tiempo. We are in Kapar Kutani, Jewish village in the border of the Galilee. We found here evidence of Christian, of Jewish, of Samaritan that live together. It's part of a larger building that was built by an officer, centurion from the Roman army that live here and build the mosaic. Pero espera, esto apenas comienza. Las inscripciones en ese mosaico revelaron nombres y mensajes que han hecho tambalear a los escépticos y ateos de todo el mundo. ¿Quiénes eran estos primeros cristianos y qué declaraban con tanta osadía en el suelo de esta casa iglesia? Los arqueólogos descubrieron 3 inscripciones en griego incrustadas en el mosaico. Cada una contando parte de la historia de esta enigmática congregación cristiana de fines del siglo II. La primera de ellas dejó boquiabiertos a los expertos. Menciona a un oficial romano, un militar romano, un centurión llamado Gallano, también conocido como Porfirio, su nombre en griego.
La inscripción dice: Gayano, también llamado Porfirio, centurión, nuestro hermano y dignatario, hizo realizar este suelo de mosaico de su propia cuenta, como un acto de generosidad. Brucio concluyó el trabajo. Así es, un centurión del ejército romano financió la construcción de este piso, de esta iglesia, con su propio dinero, y encargó a un artista de la zona, a un tal Brucio, que plasmara el mosaico. Fijémonos en dos detalles provocadores que nos hacen viajar en el tiempo. Primero, el texto llama a Gayano nuestro hermano. Es decir, este centurión no era un mero simpatizante, no era un cristiano más entre ellos, no, era un oficial, era un militar de la temida Legión Sexta Ferrata, una de las legiones más brutales de Roma en ese tiempo, orando codo a codo con civiles, con comunes, a quienes él llamaba, y lo llamaban a él, hermano. Segundo detalle, Gayano actúa como un dignatario y sufraga, paga la obra, desafiando las normas de la sociedad de ese tiempo. Estamos hablando de un tipo valiente, un tipo que en pleno siglo II o III, cuando el cristianismo era todavía una religión ilegal en el Imperio Romano, él la profesaba mientras le podía costar la vida a él y a su familia. Que un centurión invierta en un lugar de culto clandestino suena a guión de película, pero aquí está la prueba en piedra o en mosaico. Y si te preguntas, ¿cómo sabemos que esta casa iglesia data exactamente de finales del siglo II o inicios del siglo III? Pues porque los arqueólogos encontraron allí monedas y cerámica en el sitio, en el mismo lugar. Y son objetos que se remontan del 180 al 230 después de Cristo, probablemente en un periodo de relativa calma antes de las grandes persecuciones del 250 en adelante. Este contexto permitió a esa comunidad desarrollarse lo suficiente como para decorar su sala con coloridos mosaicos e inscripciones. Sin embargo, la revelación más desafiante para la historia tradicional no es quién financió el mosaico, sino lo que dice otra de las inscripciones. Prepárate, porque lo que esos soldados y civiles plasmaron en piedra sobre Jesús te va a dejar sorprendido. Esta es la inscripción arqueológica más sorprendente que hemos visto en por lo menos los últimos 100 años. La frase que resuena a través de los siglos desde el piso de esa casa dice: la amante de Dios, Akeptus, ofreció la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Esta frase literalmente significa al Dios Jesucristo. En un simple mosaico de suelo fechado a fines del siglo II, inicios del III, tenemos una de las primeras evidencias materiales de que los cristianos primitivos ya adoraban en esa temprana época a Jesús, no como un hombre, no como un profeta, no como un maestro de alta moral, como Dios. Esta frase es breve pero potentísima. Nos demuestra que aquellos creyentes del siglo III, mucho antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio, ya consideraban a Jesús como Dios mismo. You can see the abbreviation of the letter, Theos, Jesus Christ, and this is the earliest inscription in the Holy Land that mentioned Jesus as a God.
Tel Megiddo, this is the place of Armageddon. It is the place of the last battle between the good and the evil. And here we can find for the first time the name of Jesus Christ. This is why this place is so important, not just for archaeology, also for Christianity all over the world. Estamos hablando de casi un siglo antes del Concilio de Nicea. Hasta hoy se escucha el mito de que la divinidad de Cristo fue inventada, ¿no? o proclamada recién en Nicea, que fue en el año 325, por presión del emperador Constantino. Falso. Además, notemos el personaje que firma esta dedicatoria, ¿verdad? Esta frase, akeptos, que tiene antes de esa palabra un artículo que la describe como femenina, como una mujer. Es descrita como la que ama a Dios o la amadora de Dios. ¿Quién era? Bueno, tal vez la dueña de la casa o tal vez una benefactora de la zona. Dice la inscripción que ofreció la mesa, es decir, donó una mesa para Dios Jesucristo como memorial, es decir, como la entendemos los cristianos a la cena del Señor, no como que Jesús está en cuerpo y carne en la hostia, no, sino como un memorial, como un recuerdo de lo que Él ordenó que se hiciera. Una mujer financiando el mobiliario central del culto cristiano en esos años tempranos. ¡Wow! Estamos viendo con evidencia tangible que las mujeres tenían un rol destacado en la iglesia primitiva. Por lo menos, al menos en esta comunidad de Legio. Imagínate la escena. Un grupo de creyentes reunido en torno a esa mesa, ofrecida por akeptos, partiendo el pan y compartiendo el vino, mientras a sus pies, literalmente escrito en el suelo, se leía a Dios Jesucristo. Una profesión de fe silenciosa pero audaz en el mismo corazón de un campamento militar romano hostil. A algunos les podría parecer escalofriante por el peligro que eso significa y a otros nos podría parecer absolutamente inspirador. Pero aún hay más que descubrir en este mosaico. Otra inscripción en el lado opuesto guardaba los nombres de 4 misteriosas figuras. El tercer texto encontrado en el mosaico dice: recuerden a Primila, Siriaca y Dorotea y también a Creste. 4 nombres femeninos sin contexto adicional. Es como pequeño recordatorio, ¿no? Incrustado allí para siempre en el piso. ¿Por qué inmortalizarían esos nombres? Los expertos han debatido su significado. Una teoría es que estas 4 mujeres fueron miembros prominentes de la comunidad, quizá diaconisas, o benefactoras, o líderes locales cuya memoria los cristianos de ese tiempo querían honrar. Otra posibilidad, dada la época, es que fueran mártires, tal vez creyentes que perdieron la vida en alguna ola de persecución o a quienes sus hermanos decidieron recordar de esta manera duradera. Esto en un tiempo en el que la sociedad romana a las mujeres raramente les daba protagonismo público. Y aquí las vemos figurando al mismo nivel que un centurión romano en el principal lugar de honor del mosaico. ¿Qué nos dice todo esto sobre la supervivencia y la expansión del cristianismo primitivo? La respuesta final es tan emocionante como esperanzadora. I'm a conservator, and here I'm trying to not interfere with the original materials and at the same time to protect and to transfer
the mosaic to the future, and in the near future possibly to expose the mosaic to the public. I'm feeling connected, and here we have a connection with somebody called Butrus, and this guy did the mosaic for 1,700 years. And we are following today the steps of this guy, working on the same place, with the same materials, and with our hands. Este mosaico que sobrevivió siglos de olvido, protegido bajo el suelo de una prisión, nos habla poderosamente de la tenacidad de la fe cristiana. Contra todo pronóstico, una pequeña comunidad logró plantar cara al imperio no con espadas, ¿no?, sino con convicciones, dejando un testimonio imperecedero de sus creencias. Fue hallado en el lugar menos esperado, casi 1800 años después, no en una catedral, sino bajo una cárcel, no en la Roma imperial, sino en la humilde Megido, no entre reyes, sino entre soldados y mujeres comunes. Y sin embargo, su mensaje trasciende. Jesucristo es Dios, digno de ser adorado, incluso si el mundo de afuera lo prohíbe. Esta iglesia de Megido prevaleció en su momento, sobrevivió lo suficiente para dejar huella, y aun cuando sus miembros tuvieron que abandonar el lugar, quizá durante la gran persecución de Diocleciano del 303, se aseguraron de proteger lo sagrado. Cubrieron el mosaico cuidadosamente con tejas y con yeso, como quien protege una semilla esperando tiempos mejores. Y vaya que la semilla germinó. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Conocías este hallazgo? ¿Qué opinas de que mucho antes del Concilio de Nicea y de Constantino ya se le llamaba a Jesús Dios? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo. Chau.